sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. En varias ocasiones, Taehyun ha hecho comentarios o acciones aparentemente inocentes que, sin intención directa, han provocado reacciones sorprendentes en Jungkook, pues estas mismas situaciones, muchas veces espontáneas, terminaron generando insinuaciones inesperadas por parte de Jungkook que captaron la atención de los fans. Durante una partida de uno entre los miembros, se dio una escena que reflejó perfectamente la manera en la que Taehyun siempre parece actuar sin intención, ya que a raíz de que se explicaron las reglas sencillas del juego, donde la persona debía colocar una carta del mismo color que la anterior, o una del mismo número, y recordar gritar 1 cuando solo quedara una carta en la mano, Taehyun simplemente pareció algo confundido sobre cómo jugar correctamente. En cierto momento preguntó si solo debía colocar un número 6, sin importar el color, lo que generó un poco de frustración por parte de Namjoon, quien trataba de explicarle que también podía jugar con cualquier carta del mismo color o del mismo número. Pero cuando Jungkook, medio en broma y relativamente sospechoso, le preguntó a Taehyun si quería ir a su habitación después de que terminara el juego, tomó por sorpresa a todos, generando risas entre los miembros. La reacción de Taehyun, que se mostró visiblemente tímido y desconcertado, como si no hubiera anticipado ese tipo de respuesta, encajó perfectamente dentro del patrón en el que Taehyun, sin proponérselo, termina provocando reacciones en Jungkook que se perciben como insinuaciones inesperadas o fuera de contexto. No había manera de que la pregunta de Jungkook tuviera algo que ver con la confusión de Taehyun sobre cómo jugar al 1. Jungkook solo lo propuso porque estaba aprovechando el momento en el que Taehyun los estaba trazando, para insinuar algo que estaba completamente fuera del entendimiento de Taehyun. En este caso específico, la forma en la que Taehyun actuó de manera distraída o inocente respecto a las reglas del juego, dio pie a que Jungkook hiciera un comentario con doble sentido, que claramente no estaba dentro del contexto del 1, y que fue recibido con sorpresa, especialmente por el propio Taehyun. Algo similar ocurrió durante una partida de aerohockey entre Taehyun y Jungkook. El juego consistía en usar unos mazos para golpear un disco e intentar anotar en la portería contraria. Taehyun, tal vez sin medir bien su fuerza, hizo un movimiento muy fuerte con el mazo y terminó golpeando accidentalmente la muñeca de Jungkook con el disco. Aunque no parecía ser un accidente grave, Jungkook comenzó a quejarse de manera exagerada. No tanto porque le doliera en serio, sino como una forma de llamar la atención de Taehyun y hacerlo reaccionar ante lo que había hecho. Taehyun, algo sorprendido, se rió y pidió disculpas de inmediato, sin haber tenido la intención de lastimarlo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en que Jungkook aprovechó la situación. En lugar de molestarse realmente, adoptó una actitud desafiante y coqueta. Miró a Taehyun y lo llamó de una forma que claramente tenía otra intención. Taehyun respondió con una sonrisa nerviosa, como si supiera lo que venía, y justo antes de que la cámara cambiara de toma, parecía que Jungkook estaba a punto de acercarse a él, con la intención de molestarlo o confrontarlo juguetonamente. Aunque Jungkook no dijo nada más en voz alta, su mirada y su lenguaje corporal fueron suficientes, y por la reacción de Taehyun parecía entender perfectamente lo que Jungkook quería transmitir. Fue un momento breve pero muy expresivo, en el que una situación aparentemente accidental se convirtió en una de mucha insinuación. El día en el que Jungkook tenía que adivinar lo que Jimin había hecho en una run anterior, ocurrió una escena bastante curiosa entre él y Taehyun. Aunque todos los miembros estaban involucrados, Taehyun parecía concentrado únicamente en ayudar a Jungkook a ganar, ignorando que los demás también querían participar. No fue un momento especialmente íntimo, ni hubo ninguna preocupación directa, pero la forma en que Taehyun lo miró y preguntó qué había encontrado Jimin cambió por completo el ambiente. Sin que nadie lo esperara y sin que tuviera mucho sentido dentro del juego, Jungkook le preguntó a Taehyun que si deberían hablar afuera, mientras señalaba la salida y lo miraba de forma directa. Jin se rió de inmediato por lo que pareció ser una insinuación clara, y Taehyun solo sonrió, como si entendiera perfectamente a qué se refería Jungkook, pero sin querer involucrarse más por el bien del programa. Lo curioso es que nada en la conversación justificaba esa propuesta. Taehyun solo estaba ayudándolo con pistas para que sumara puntos, y de repente Jungkook quiso llevar la conversación a un plano más privado, como si tuvieran algo que resolver o comentar a solas. No tenía relación con la dinámica del juego, ni encajaba en la lógica del momento. Por eso fue tan evidente que había una tensión implícita entre ambos, provocada quizá por la forma en que Taehyun lo miró o por la cercanía que habían tenido durante la actividad. No hubo una explicación clara de por qué Jungkook reaccionó así, pero fue uno de esos momentos en los que lo que no se dice pesa más que lo que realmente se muestra. En una de esas interacciones donde Taehyun sí parecía tener la intención clara de provocar a Jungkook, todo quedó registrado en un gesto que, aunque sutil, fue bastante evidente.
Durante un momento, Taehyun tiró su vaso de agua de un solo movimiento, y curiosamente fue directo hacia las piernas de Jungkook. No fue un accidente desorientado ni un descuido, porque Taehyun sabía perfectamente dónde estaba el vaso y la dirección en la que lo tiró. Lo más interesante vino después. En lugar de simplemente disculparse o dejar que pasara, Taehyun se acercó como si quisiera ayudar a limpiar el desorden, pero lo hizo de una forma muy específica. Aprovechó para frotar el muslo de Jungkook mientras limpiaba, algo que se notaba no era tan accidental. La reacción de Jungkook fue una mezcla de sorpresa y diversión. Lo miró directamente con esa expresión que combina incomodidad fingida y curiosidad real, como si estuviera preguntándose qué estaba intentando Taehyun exactamente. Lo que siguió fue un intercambio de miradas que no necesitó palabras. Jungkook terminó sonriendo, bajando la mirada y luego observando hacia los lados, como si intentara procesar el momento sin hacerlo tan obvio. Mientras tanto, Taehyun seguía actuando con naturalidad, frotando y limpiando como si todo fuera completamente inocente. Pero la escena hablaba por sí sola. Fue una de esas ocasiones donde la provocación no solo fue intencional, sino cuidadosamente ejecutada, y Jungkook lo sabía perfectamente. En una ocasión, durante una presentación, Taehyun comenzó a bailar de forma divertida, con movimientos que podrían parecer con cierta intención, pero que claramente lo hacía sin tomarse demasiado en serio ni esperando una reacción específica. Era su forma espontánea de moverse, sin planearlo demasiado. Lo curioso es que cuando no estaba buscando directamente llamar la atención de nadie, Jungkook lo estaba observando como si no pudiera apartar los ojos de él. Jungkook estaba cruzando el escenario, probablemente con la intención de ir al otro extremo, pero algo en la manera en la que Taehyun se movía lo detuvo, al menos visualmente. Su mirada se quedó fija como si no quisiera perderse un solo gesto. Lo más interesante es que Taehyun ya estaba bailando así antes de notar que Jungkook venía en su dirección. Así que no se trató de un intento por atraerlo, simplemente coincidió. Aún así, cuando ambos cruzaron miradas, fue como si entendieran perfectamente lo que estaba ocurriendo. No dijeron nada, no se acercaron más, pero la forma en la que se miraron reflejaba esa dinámica silenciosa entre ellos. No importaba cuántas veces ocurriera algo así, la conexión siempre se notaba, porque incluso en los momentos más simples siempre terminaban sincronizándose de una forma que hablaba por sí sola. Así que cuando Taehyun había dicho en ese preciso live que originalmente no iba a hacerlo solo porque se avergonzaba cuando no tenía nadie con quien hablar, la primera persona en la que pensó para hacer un live juntos era Jungkook, y fue tanta su decisión en hacer que Jungkook hiciera un live con él a solas, sin la presencia del staff, que dijo que si alguien del personal estaba monitoreándolo, que por favor le hicieran saber a Jungkook que lo estaba buscando. Pero cuando tocaron la puerta, Taehyun seguía pensando que Jungkook era quien iba a estar detrás de la puerta, y grande fue su sorpresa al ver que Jimin estaba en su lugar. Incluso Jimin había expuesto que sabía que Taehyun no lo estaba esperando a él, sino que sabía que estaba buscando a Jungkook. Y cuando Jimin nuevamente admitió haber ido hasta la habitación de Taehyun porque Taehyun estaba buscando a Jungkook, ambos se rieron de eso. Pero ¿por qué dejó en claro que Taehyun estaba buscando a Jungkook desde el principio? Pues si nos damos cuenta, cuando Jimin le preguntó que si estaba usando ropa interior o pantalones, Taehyun confirmó que eran pantalones cortos que lucían como ropa interior, debido a lo expuesto que aparentemente estaba, así como estos shorts que podrían darte una idea de cómo estaba vestido Taehyun desde el principio. Y aunque Taehyun quizá no lo había hecho con alguna intención detrás, o probablemente no esperaba que Jungkook se diera cuenta tan de repente, fue muy evidente la manera en la que Jungkook ni siquiera pudo fingir que las piernas de Taehyun no le estaban llamando la atención desde que llegó, como si realmente no pudiera evitarlo. Jungkook no decía nada verbal, pero su mirada durante todo el live hablaba por sí sola, y cuando intentaba tocar, aunque sea un poco, o su mirada volvía sin poder evitarlo, en el momento en el que finalmente se animó a tocar la pierna de Taehyun por completo, ni siquiera pudo terminarlo porque Taehyun había tomado su mano sin darse cuenta y detuvo lo que Jungkook había querido hacer desde que llegó a él. Lo que nos confirmaba que con o sin intención, Jungkook terminaría las acciones de Taehyun con insinuaciones que no podría evitar, incluso si estaba en presencia de los demás, pues esa mezcla entre lo que parecía casual y lo que se vuelve intencional dejan en claro que sus acciones hablan por sí solas y nos confirma que Taekook siempre expondría su relación de alguna u otra forma.